del excelente curso que nos está dando Tony, yo le cedería la palabra de una vez. Gracias. Hola a todos, ¿me oís bien? Sí. Perfecto. Vamos a compartir la pantalla. Vale. ¿Me oís? Sí. Perfecto. Bueno, hoy me gustaría discutir Pero no se ve la presentación aún. ¿No se ve? No. La estoy compartiendo. Sí, se ve ya. Ah, perdón, debe ser problema de mi dispositivo. Gracias, perdón. Sí que se veía. Sí, sí se veía. La vuelvo a poner. ¿La veis todos ahora? Sí. Perfecto. Sí, sí se ve. Vale, avisarme si algo pasa, que no puedo controlarlo todo desde aquí. Bien, hoy lo que me gustaría discutir son las transiciones entre quarks, cambiando el sabor. Ayer vimos que debido a la interacción o la gran de interacción de los fermiones con el sector escalar, con el Higgs, aparecen mezclas entre los quarks. Esas mezclas somos incapaces de predecirlas, por lo tanto son simplemente un conjunto de parámetros libres y lo único que podemos hacer es determinarlas experimentalmente. Y para ello lo que utilizamos principalmente son transiciones semileptónicas, donde por ejemplo la que tengo dibujada aquí es un quark de carga menos un tercio, es decir, de tipo down, puede ser el D, el S o el B, pues se transforma en un quark de tipo up, emitiendo un W negativo, y este W negativo, es decir, es un campo que se propaga, pues produce un electrón y un antineutrino en este caso. ¿Vale? O puede haber una transición análoga donde sea al revés, un quark de tipo U se transforma en un quark de tipo B. Los vértices de interacción, ya vimos ayer, o sea, son universales en el modelo estándar, es la constante G, y ayer vimos que para los leptones teníamos test experimentales muy precisos que nos decían que efectivamente en cada vértice hay una G. Y sabemos cuánto vale porque la podemos medir en la desintegración del modelo. Pero como tenemos mezclas entre quarks, pues en el vértice de arriba, en este vértice de aquí, además de la G, tenemos el parámetro de mezcla, que es uno de los elementos de la matriz CKM de mezclas entre quarks. ¿Y cuánto vale este factor? Pues teóricamente no sabemos nada, excepto que V es una matriz unitaria. Por lo tanto, si es una matriz unitaria, este factor tiene que ser menor o igual que 1. Bueno, escogemos este tipo de desintegraciones porque el vértice de abajo es puramente leptónico, lo conocemos todos, sabemos hacer cálculos sin problemas. En el vértice de arriba tenemos quarks. Y si hay quarks quiere decir que hay interacción fuerte. Por lo tanto, necesariamente vamos a tener incertidumbres debidas a QCD. Por lo tanto, siempre vamos a escoger transiciones en las cuales tengamos un control suficientemente bueno de la interacción fuerte, ¿vale?, para poder hacer mediciones precisas. Para ello lo que se utilizan son simetrías que nos permiten acotar el tamaño de las correcciones fuertes y cuando no hay otro remedio, pues uno se va a un superordenador, pone la teoría de campos dentro del ordenador y hace una simulación numérica. Y como hay mucha gente haciendo ese tipo de cálculos, pues se están alcanzando precisiones muy buenas. Me voy a olvidar de todos esos detalles técnicos. Lo importante es que la amplitud de este proceso... Perdón, hay una pregunta de Ricardo Capovilla. ¿Sí? No una pregunta, es que creo que yo estoy viendo, te estoy viendo, pero no veo tu exposición. ¿Los demás la veis? Sí, nosotros sí vemos la exposición. Sí, la vemos. Sí. Ok. Perdón. Vale, pues sigo Disculpe entonces. la interrupción. Vale. Entonces, la amplitud de este proceso es proporcional al parámetro V y J, por lo tanto, la probabilidad que esa amplitud al cuadrado será proporcional a V y J al cuadrado. ¿Vale? Si somos capaces de calcularlo todo, experimentalmente podemos medir este factor.
Entonces, no voy a entrar en toda la tecnología de cómo se hacen esas medidas. Hay mucho esfuerzo experimental, muchas medidas y mucho esfuerzo teórico, sobre todo por la parte de QCD y calculando pequeñas correcciones electromagnéticas para aumentar precisión. Os voy a poner simplemente el resultado. Tenéis aquí todas las determinaciones que tenemos en este momento de los diferentes elementos de matriz que están sacados del PDG. Os he puesto los valores y la fuente a partir de la cual se obtiene cada valor. ¿Vale? Detrás de estos números hay un esfuerzo enorme de mucha gente tratando de determinar los parámetros. Una vez los tenemos, pues es simplemente un conjunto de números. Y lo que tenemos que ver es qué física hay detrás de esos números, porque no tenemos una teoría de salud. Fijaros que las precisiones en algunos casos son realmente buenas, en otros son peores, pero siempre están al nivel del %, como mínimo, muchas veces al nivel del pocos por mil, es decir, son medidas buenas. Fijaros también en los valores. Fijaros que VUD, por ejemplo, es el elemento que liga el quark up con el quark down, el que naturalmente está en su propio doblete. Es básicamente 1. VCS es básicamente 1. Y VTB es básicamente 1. ¿Vale? Eso es lo que nos está diciendo que en primera aproximación la matriz de mezcla es simplemente una matriz de identidad. Por lo tanto, las mezclas son pequeñas. Si analizáis VUS, VUS está mezclando el quark up, que está en la primera familia, con el quark extraño, lo conecta con el quark extraño que es en la segunda familia. Y eso nos dice que las mezclas entre la primera y la segunda familia tienen un valor de aproximadamente 0,2, un 20%. El mismo efecto lo podemos ver en CD. CD también conecta algo de la primera familia con algo de la segunda. De nuevo, es 0,2. ¿Vale? A este número le voy a llamar lambda, para tener una estimación. Si ahora me voy a VCB, VCB está conectando un quark de la segunda familia con un quark de la tercera familia. Y vemos que el valor es mucho más pequeño, es 0,04. 0,04 es aproximadamente 0,2 al cuadrado. Por lo tanto, lambda al cuadrado. Si intento ver una mezcla entre, por ejemplo, el quark bottom, ¿cuál es su conexión con el quark Q? Ahí estoy conectando un quark de la primera familia, el U, con un quark de la tercera familia, el B. Y veo que el parámetro de mezcla es un orden de magnitud más pequeño, 0,003. Ahora, en primera aproximación sería orden lambda al cubo. Eso me está diciendo que hay una jerarquía. Hay realmente una estructura en esa matriz que no sabemos de dónde sale, pero que está ahí. Esa estructura, pero luego volveré, la podemos parametrizar de esta forma. ¿Vale? Recordar, en primera aproximación tenemos unos en la diagonal, es la matriz identidad. Los elementos de mezcla más grandes son los que conectan la primera familia con la segunda familia, por lo tanto, los elementos 1, 2 y 2, 1, que experimentalmente tienen el mismo módulo, por lo tanto, a eso le estoy llamando lambda, punto 2. Las correcciones al 1, que hemos visto que son muy pequeñas, ¿vale? Son de orden punto 2 al cuadrado, y eso es lo que esperaríamos para una matriz 2×2 unitaria. ¿Ves? Si ahora ponemos la tercera familia, hemos visto que los elementos que conectan tercera y segunda familia, es decir, el 2,3 y el 3,2, son de orden lambda cuadrado, pues los escribo como lambda cuadrado veces un parámetro de orden 1 que le llamo A. Los que conectan la primera y tercera familia, es decir, el 1,3 y el 3,1, experimentalmente vemos que son de orden lambda al cubo. ¿Vale? Pues de nuevo, lambda al cubo veces algo, pues le pongo el A que ya tenía antes y añado otro parámetro. De hecho, añado 2 y ahora luego veremos por qué. ¿Vale? Esta representación es una representación exacta si yo impongo que esta matriz es unitaria. ¿Vale? Es exacta
salvo correcciones de orden lambda a la 4. Se supone que ya son mucho más pequeñas. Fijaros que tiene 4 parámetros. Uno de ellos es una parte imaginaria y ahora enseguida entenderemos por qué. ¿Vale? Y lo importante es, descubrimos que existe esta estructura a partir del experimento. No tenemos ni idea de qué dinámica la está generando. Es simplemente un hecho empírico. Y a partir de los datos podemos ver que lambda es sobre 0.23, A es sobre 0.8 y ρ al cuadrado más eta al cuadrado, es decir, el módulo de este número complejo es aproximadamente 0.4. Dejarme volver a la transparencia anterior, porque los números no los entendemos, simplemente los medimos. Hay unos números adicionales de aquí abajo, de los cuales hablaré más tarde, porque no se sacan de este tipo de transiciones, sino de algo más elaborado, que ocurre al nivel cuántico, que es mezcla entre un mesón y un antimesón. Luego hablaremos de eso. Por lo tanto, cojo los números de arriba que hemos medido. Vemos que efectivamente todos son menores de 1 dentro de los errores. Esa es la primera condición que deben satisfacer los elementos de una matriz unitaria. Pero una matriz unitaria, como V daga es igual a 1, pues debe cumplir que si sumamos los módulos al cuadrado de los elementos de una fila o de una columna, el resultado tiene que ser 1. ¿Vale? Con esos números puedo hacer estos 4 tests experimentales. De hecho, los primeros 3, el cuarto sale de la anchura del W medida en LER. El W solo se puede desintegrar en quark-sub y quark-charm, porque el toque es más pesado que el W. Por lo tanto, si medimos la anchura total hadrónica del W, es proporcional a la suma de todos los canales en los que se puede desintegrar, es decir, quark-up y cualquier quark-down, quark-charm y cualquier anti-quark-down. Por lo tanto, es proporcional a la suma de los elementos al cuadrado de la primera y segunda fila. Por tanto, esto debe dar 2 y da 2 dentro de los errores. Aquí tenemos la primera fila, debería dar 1 y da 1. Aquí tenemos V, CB, TB, eso es la suma de los elementos de la tercera columna, de nuevo cumple que da 1, y esto es CD, CS, CB, por lo tanto es la suma de los elementos de la segunda fila de la matriz y vuelve a dar 1. Por lo tanto, los números experimentales están de acuerdo con el hecho de que V es una matriz unitaria. Si miramos con un poco más de detalle, vemos que el primer test, el que corresponde a la primera fila, y es el test que tenemos desde hace más años, tiene una precisión asombrosa, pero si nos creemos esa precisión, en este momento hay una desviación respecto de 1 que ya son 3 sigmas, es decir, ya empieza a ser preocupante. No podemos decir que haya una anomalía de verdad, porque yo estoy utilizando los números del PDG 2020, los más recientes, pero si en vez de ello utilizo los del Particle Data Group de hace 2 años solamente, entonces obtendría este resultado en verde, donde vemos que el valor central es más grande y ahora la desviación son solamente 2 sigmas, que no es significativo. ¿A qué se ha debido el cambio? El cambio no se ha debido a ninguna medida experimental, sino a un cambio en una corrección radiativa. El problema viene de la medida de VUD, que es una medida que se obtiene a partir de física nuclear. Es decir, se están midiendo transiciones de núcleos ligeros, lo que se mide son las llamadas transiciones de Fermi. Es una desintegración beta dentro del núcleo. Y el resultado que nos dan los expertos que hacen este tipo de cálculos es que la precisión es asombrosa. ¿Vale? Era asombrosa hace 2 años, era asombrosa hace 15 años y es asombrosa ahora, pero la corrección calculada en este momento y la corrección calculada hace 2 años no están de acuerdo dentro de los errores que dicen tener. ¿Vale? Dicho de otra forma, da la impresión de que la precisión está sobreestimada y que hay un error sistemático que hay que evaluar mejor. De hecho, es difícil entender que la precisión de
este cálculo en física nuclear sea mucho mayor que la precisión que somos capaces de obtener en desintegraciones de partículas, que son mucho más sencillas de calcular desde el punto de vista de física. Por tanto, en este momento hay mucha gente intentando revisar todos estos cálculos. Son cálculos difíciles, pero las implicaciones son importantes, ¿vale? Imaginaros que dentro de 2 años, en vez de tener una desviación de 3 sigmas, tenemos una desviación de 4 o 5 sigmas. Eso realmente sería una indicación de nueva física, ¿vale? Pero hay que estar seguros. Por el momento es más prudente pensar que estamos siendo demasiado optimistas en los errores que están ahora asignando, ¿vale? Por lo demás, salvo este pequeño detalle, todo está de acuerdo con unitaria. Bien, analicemos un poco más esa matriz. Estoy diciendo que lo único que sabemos a nivel teórico es que es unitaria, ¿vale? Por tanto, si hacéis el álgebra, una matriz unitaria n por n, es decir, con n familias, está caracterizada por n cuadrado parámetros complejos, ¿vale? Y lo podéis descomponer en este número de módulos y este número de fases. Pero no todos los parámetros son físicos, porque no todos los parámetros son observables. Lo que tenemos es una estructura de sabor en el lagrangiano de interacción, que es un campo U barra con sabor I, un campo D con sabor J y el elemento de matriz V y J entre medias. Pero siempre podemos redefinir la fase de cada campo de forma independiente, es decir, yo puedo reabsorber una fase en cada campo. Si al mismo tiempo reabsorbo esta diferencia de fases en la matriz V, nada ha cambiado en este teorema. Eso quiere decir que hay 2n-1 fases que son completamente arbitrarias y nunca voy a ver en ningún observable físico. Por lo tanto, lo tengo que restar del número de fases más general que me determina en la matriz, y los parámetros que realmente puedo medir son un medio de n veces n-1 módulos y un medio de n-1 n-2 fases. ¿Vale? Por lo tanto, hemos partido de una interacción de Yukawa donde había muchísimos parámetros libres desconocidos a nivel del lagrangiano, y al final lo que obtenemos es que los únicos parámetros observables son las masas de los quarks y estos parámetros que determinan la matriz de K. Ahora, si miráis el resultado, pues si solamente hubiera una familia, no hay nada que mezclar. Por lo tanto, nos tiene que salir 0, que es lo que sale. n-1, n-1 da 0. Si tenemos 2 familias de quarks, aquí tengo un n-2, por lo tanto, no hay ninguna fase, y el número de módulos es simplemente 1. Lo que obtenemos es simplemente una matriz de rotación con un parámetro libre que se llama el ángulo de Cabir. Bien, la importancia de esa afirmación es que ahora esta matriz es real. Es simplemente una matriz de rotación. No hay ninguna fase. Si no hay ninguna fase, en ningún otro sitio del lagrangiano que yo os he mostrado, ¿vale?, el modelo estándar no tiene ningún parámetro complejo, ningún acoplamiento complejo. La única posibilidad de tener acoplamientos complejos es la matriz de K. Y aquí no hay. Eso, como por razones que os mostraré en un momento, quiere decir que en el modelo estándar la simetría CP es exacta. Y por lo tanto, con 2 familias de fermiones es imposible entender por qué en el universo hay materia y no hay antimateria. Me voy a 3 familias, que es lo que sabemos que existe. Veo que esto me dice que hay una fase y 3 módulos, por lo tanto, puedo medir 4 parámetros, ¿vale? Y la parametrización que adopta el PDG es esta que tenéis aquí, donde hay 3 ángulos, ¿vale?, θ1,2, θ1,3 y θ2,3, y hay una fase que es esta delta 1,3 que hay aquí. Y es esta parametrización que, si le llamo lambda al elemento 1,2, ¿vale?, y ahora pongo la información de qué elementos son de orden lambda cuadrado y qué elementos son de orden lambda al cubo, ¿vale?, y expando en potencias de lambda, obtengo esta parametrización fenomenológica que os he mostrado antes, se llama la parametrización de Wolfenstein, ¿vale?, y que es muy útil porque permite recordar rápidamente el tamaño de las distintas métricas.
Y como veis, ahora sí que tenemos una fase, ¿vale? La fase está en los elementos 1, 3 y los elementos 3, 1 en esta parametrización. Si nos vamos ya ordenando a la cuarta, ordenando a la quinta, ordenando a la sexta, entonces tenemos 3 sitios más donde aparece la fase, como tenéis en la matriz de arriba. Lo importante es que con 3 familias, por primera vez, podemos tener violación de FP. ¿Vale? No sabemos quién ha generado esta violación, porque viene de unos acoplamientos de Yukawa que no sabemos de dónde vienen, simplemente están ahí. Pero lo importante es que al menos vemos una posible razón por la que hay 3 generaciones en el universo, 3 familias. Es la única forma en la que el modelo estándar puede empezar a generar efectos de violación de FP y necesitamos esos efectos para entender el universo. Por supuesto, también lo podríamos hacer con 4 familias, 5 familias, es decir, a partir de 3, y así siempre tenemos violación de FP. El único argumento que podemos dar para que solo haya 3 familias, pues es otra vez el principio de mínimo esfuerzo que tantas veces se aplica en física. Si es posible explicar algo con 3, ¿para qué necesitas 4? Por supuesto, no es un argumento muy elegante, pero en este caso parece que funciona porque sabemos que solo hay 3 familias y la 4ª familia está absolutamente prohibida. Dejarme analizar un poco más la estructura y vayamos a este proceso. Aquí tenemos un quark S que se transforma en un quark B de la misma carga, por lo tanto no hay cambio de carga, y produce un muón más y un muón menos. Por lo tanto, y todos los vértices son vértices que están en el modelo estándar. Por lo tanto, es posible que un kaón neutro se desintegre en mu más mu menos. Ayer vimos que no existe un vértice S de Z en el lagrangiano, por lo tanto, a nivel del lagrangiano, a nivel clásico, es lo que llamamos orden árbol, no es posible tener esta desintegración. Pero una vez nos vamos al nivel cuántico, es decir, cuando aparecen este tipo de bucles, estos son un orden superior en teoría de perturbaciones, ahora tenemos 1, 2, 3, 4 vértices, por lo tanto, proporcional a G a la cuarta, y tenemos un loop, por lo tanto, hay una supresión de un factor 16 pi cuadrados, un factor geométrico que siempre sale cuando es loops, ¿vale? Pero con esas supresiones el proceso está permitido. Si solamente hubiera esas supresiones, esto sería un desastre, porque estaríamos prediciendo que la probabilidad de que un kaón se desintegre en mu más mu menos, pues podría ser del orden de 10 a la menos 5. Sabemos experimentalmente que el kaón corto, su probabilidad de desintegración a 2 muones es menor que 7/10 a la menos 10. ¿Vale? Por lo tanto, necesitamos varios órdenes de magnitud más. Si no, el modelo estándar estaría totalmente excluido. En el otro diagrama hay otro mecanismo posible, ¿vale? Con los mismos comentarios. ¿Vale? Si analizamos la estructura de los diagramas, dejadme simplemente fijarme en la estructura de sabor. Vemos que un quark S se convierte en un quark A o charm o top. Por lo tanto, hay 3 amplitudes, una con el up, una con el charm y una con el top, que le llamo I, al sabor. Y aquí tendré un parámetro de mezcla, V y S. Una vez el quark de tipo up llega al otro vértice del W, se vuelve a encontrar un parámetro de mezcla, en este caso se encuentra V dado. Por lo tanto, me va a aparecer V y D complejo conjugado. Y luego el cálculo del diagrama, ahí ya sí que necesito un cálculo dinámico, me va a dar una cierta función que solo va a depender de las masas de las partículas que hay en ese bucle. Es decir, la masa del quark de tipo A que va por el bucle y la masa del W, ¿vale? Depende del cociente. Bien, suponer por un momento que las masas de los 3 quarks A, charm y top fueran iguales. Si fueran iguales, esta función f saldría fuera del sumatorio y nos quedaríamos simplemente con el sumatorio de este producto de 2 elementos de la matriz CKM.
pero por unitariedad esta suma es 0, porque eso es simplemente v veces v daga, elemento SD, que no es diagonal. Esto es el mecanismo de Jim, que inventaron Glashow, Iliopoulos y Mayani hace muchos años, y ese es el mecanismo que permite suprimir completamente este proceso. Porque lo que nos dice es que la probabilidad de que el proceso se produzca es exactamente 0 en el límite donde las masas son iguales. Por supuesto, las masas no son iguales y por lo tanto hay que estudiarlo con un poco más de detalle. La masa del quark up la podemos poner igual a 0, ¿vale? Es muy, muy pequeña. Esta combinación para el quark up, como la suma de las tres contribuciones es 0, pues la combinación para up es igual a menos la combinación para charm menos la combinación para top. Por lo tanto, lo puedo reescribir todo en términos de las mezclas del top y del charm, cogiendo una función f tilde que no es más que la f del quark correspondiente menos la f del quark up, que he puesto igual a 0. Por tanto, lo que es relevante es esta diferencia y, por supuesto, esta diferencia se va a 0 si las masas son iguales. Eso quiere decir que f, por ejemplo, del charm, pues es en primera aproximación proporcional a la masa del charm al cuadrado dividido por la masa del W al cuadrado, y eso es un número muy pequeño. Si pongo los valores numéricos de las mezclas, en el caso del quark charm, como es primera familia mezclado por segunda familia, esto es lambda. En el caso del top, tengo top down y top extraño, es lambda al cuadrado veces lambda al cubo, obtengo lambda a la quinta. Esto es la dependencia exacta está con todos los parámetros. En este caso, la función de loop no está suprimida porque la masa del top es más grande que la masa del W, de hecho es muy grande, pero aquí tengo una supresión lambda a la quinta que mata completamente la contribución. ¿Cuál de los dos términos domina? Pues hay que poner los números. Al final son del mismo orden, pero la contribución del top, a pesar de esta gran supresión en lambda, acaba dominando el elemento de nada, la probabilidad de transición. En cualquier caso, si uno hace los números, por ejemplo, la predicción para que el K corto se desintegre en 2 muones acaba siendo del orden de 10 a la menos 12 y por lo tanto es mucho más pequeña que la J experimental actual. Es gracias a esto que el modelo estándar funciona. ¿Vale? Si no existiera el mecanismo de Jim, el modelo estándar sería un desastre a nivel de sabor. De hecho, cuando se intenta modificar el modelo estándar con cualquier tipo de física que toca el sector de sabor, ¿vale?, donde suelen caer todos los modelos que uno intenta a primera vista, es aquí. Porque en el momento uno introduce cualquier grado de libertad adicional que se mueva en estos loops, es decir, una nueva partícula de nueva física, ¿vale?, lo que uno obtiene automáticamente es que se carga el mecanismo de Jim, la probabilidad de que se produzca este proceso sube rápidamente a 10 a la menos 5 y por lo tanto eso está excluido experimentalmente. Por lo tanto, hacer una teoría de sabor es difícil porque uno tiene que empezar a hacer fine-tuning de los acoplamientos de su nueva física para satisfacer este requisito. ¿Vale? Eso nos está diciendo que estudiar este tipo de procesos experimentalmente es muy importante, porque este tipo de procesos son muy sensibles a nueva física. Aquí os pongo uno que ha sido medido recientemente en LHC, que es el BS o el BD desintegrándose a 2 muones, tanto es el mismo tipo de diagrama, simplemente cambian los sabores de los quarks. Si cambiáis un Z0 por un Higgs exótico neutro, bien sea escalar o bien sea pseudoescalar, y cambiáis cualquier línea de W por un exótico Higgs cargado, ¿vale?, esos serían modelos de nueva física, inmediatamente afectan el cálculo de estos diagramas en una forma muy apreciable y por lo tanto predecís cosas muy distintas al modelo estándar. Lo que dicen los datos actuales, los datos en rojo están sacados del PDG, son los más recientes, oficiales, es que tenemos el proceso ocurre finalmente
al nivel de 10 a la menos 9 para el BS y de 10 a la menos 10 para el BD. Tanto estamos realmente con sensibilidades experimentales muy precisas, ¿vale? Pero están de acuerdo con el modelo estándar. Aquí tenéis unos datos preliminares que acaba de mostrar LHCb, que son incluso más precisos. El puntito azul es el valor central de su nuevo valor experimental. El primer círculo es lo que está permitido a una sigma, es decir, el error a una sigma, y aquí tenéis el punto en rojo, que es la predicción del modelo estándar. Por lo tanto, funciona perfectamente, y eso quiere decir que esta medida está matando muchísimos modelos de nueva física. Este tipo de procesos también nos han traído sorpresas, lo que actualmente se está llamando anomalías de sabor. Por ejemplo, si miráis la transición de un mesón B0 en K-star y dos muones, y la comparáis con la misma transición con dos electrones, la única diferencia deberían ser las masas del muón y del electrón, que son pequeñas comparadas con la masa del B, por lo tanto, el resultado en primer orden debería ser 1. ¿Vale? La predicción del modelo estándar para este cociente la tenéis aquí, es 1. Está puesto en forma diferencial en función de Q², que es la masa invariante de los dos muones o dos electrones, ¿vale? Y el modelo estándar predice siempre 1, excepto para Q² muy bajos, donde hay una pequeña corrección electromagnética. Si veis las medidas de LHCb, se desvían de la predicción del modelo estándar por entre 2 y 2 sigmas y medio. Bell lo está mirando, pero de momento la precisión de Lev no es lo suficientemente buena para confirmar o refutar esta anomalía. Lo mismo sucede en las desintegraciones del D cargado al kaón cargado. Si comparáis muones con electrones, esto es Babar, esto es Bell, el 1 es la predicción del modelo estándar, este es el último número que he dado LHCb, está 3 sigmas por debajo del modelo estándar. De nuevo, es una anomalía muy interesante y está justo al nivel donde no sabemos si es un efecto de verdad, o es una fluctuación estadística, o es un sistemático mal determinado. Por lo tanto, tenemos que tener paciencia, esperar 1 o 2 años más a que haya más datos. Y si sube a 5 sigmas, será un gran descubrimiento, merecedor de un Nobel. Si baja a 2 sigmas, pues será simplemente una pequeña fluctuación. ¿Vale? Hay que tener paciencia. Bien, hasta aquí es simplemente lo que uno esperaría estudiando este tipo de procesos. Si hay física interesante, se tiene que ver en este tipo de procesos. La sorpresa salió en este otro proceso, donde es un mesón de tipo B, se desintegra en un mesón D o un mesón de star y leptones. Y ahora comparamos tau con electrones o muones, con leptones ligeros. Bueno, aquí la sorpresa es que este proceso en el modelo estándar no es un proceso suprimido, es un proceso que ocurre al nivel clásico, orden arreglo. Por lo tanto, es un proceso con una probabilidad de desintegración grande. Sin embargo, cuando lo comparamos con el experimento, observamos una discrepancia de 3,1 sigmas. De hecho, 3,2 con los cálculos más recientes. Aquí tenéis RD star, que es cuando el mesón final es el D star. En el eje horizontal RD, cuando el mesón final es el D. Todas las áreas coloreadas que veis aquí son las diferentes medidas de Babar, de Bell, de LHCb. Y esta crucecita que hay aquí es la predicción del modelo estándar, que es bastante fiable, porque es un proceso semileptónico, se puede controlar muy bien. Y el promedio de las medidas experimentales es esa elipse en rojo, que está a más de 3 sigmas alejada del modelo estándar. Hay otras transiciones que están medidas con menor precisión, por lo tanto no son significativas, pero se desvían exactamente en la misma dirección. Por lo tanto, esto sería una sorpresa. Si esta anomalía se confirma, realmente estaría indicando un efecto de nueva física muy grande. ¿Vale? Por lo tanto, lo mismo, hay que esperar. Posiblemente esta anomalía desaparecerá, pero si no desaparece, sería un gran descubrimiento. Vamos ahora, en el tiempo que nos queda, a analizar violación de CP. Recordar
en el modelo estándar, el sector que cambia sabor, que es el sector del W, vio la paridad al 100%, vio la conservación de carga al 100%, pero CP era una simetría exacta con una sola familia. Ahora sabemos que también lo es con dos familias, pero a partir de 3 ya no lo es y empezamos a tener violaciones de CP. Bien, esas violaciones se observaron por primera vez en el laboratorio en 1964 y lo que se observó es un efecto al 2 por 1000 en la mezcla del kaón neutro y su antipartícula. A partir de 2001, cuando empezaron a funcionar las factorías de BESS, se observaron muchas otras violaciones de CP, mucho más grandes, en mesones B0, y eso es lo que uno esperaría en el modelo estándar. Porque en el mesón B, o en general los hadrones de tipo B, tienen la ventaja de que se está desintegrando un quark de la tercera familia en partículas de la primera y segunda familia. Por lo tanto, las tres familias entran directamente en el juego, y recordar que necesitamos 3 familias para que haya violación de CP. Si me dais cualquier sistema físico en el que me convencéis de que podemos olvidarnos de la tercera familia porque su contribución es irrelevante y por lo tanto podemos estudiarlo y predecirlo con solamente 2 familias, me estáis diciendo que en el modelo estándar no debería observar ninguna violación de CP. Tanto en el modelo estándar, B0 es el sitio ideal, en general los mesones B es el sitio ideal para estudiar. Por supuesto, queremos explicar la simetría materia-antimateria en el universo. Con 3 familias, al menos tenemos un ingrediente para poder intentarlo. Otra cosa es que lo logremos, ¿vale? De hecho, parece que el modelo estándar no lo logra. Desde hace 2 años hemos observado también una violación de CP pequeña en los mesones de Fermi. Hay un teorema en teoría cuántica de campos que nos dice que cualquier teoría de campos, por definición, es una teoría local. Las interacciones ocurren en un punto, cuando se juntan varios campos. Cualquier teoría cuántica de campos que es local, es invariante Lorentz y preserva causalidad, es decir, las consecuencias son posteriores a las causas, ¿vale? Pues en cualquier teoría de este tipo, el producto de las 3 simetrías discretas es una simetría exacta. Esto es realmente un teorema matemático y es un resultado muy fuerte, porque salvo que me aceptéis violaciones de causalidad, que no creo que nadie quiera hacerlo, o me aceptéis violaciones de simetría Lorentz, que por supuesto serían muy interesantes, pero no las esperamos a estos niveles, esto es una simetría exacta, es un teorema, y por lo tanto, si observamos una violación de CP, necesariamente tiene que haber una violación de T que la compense para que C por P por T pueda ser una simetría exacta. Por lo tanto, necesitamos violar T. Y todos sabéis de mecánica cuántica que T es una transformación antiunitaria. Por lo tanto, para violar T necesitamos fases complejas. Por lo tanto, necesito tener acoplamientos complejos en mi lagrangiano, y ese ha sido mi argumento para necesitar 3 familias. Y, por supuesto, necesitamos interferencias, porque una fase global, al elevar al cuadrado, desaparece. ¿Vale? Eso quiere decir que necesitamos siempre, en cualquier proceso, que haya al menos 2 amplitudes distintas que compitan con distintas fases. Bien, podemos coger, por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo de un proceso donde tengo 2 mecanismos distintos. Claramente tengo factores de Km distintos, por lo tanto van a haber fases distintas. Que haya violación de CP quiere decir que la amplitud cuántica de pasar del estado inicial P al estado final F, en módulo, es distinta de la amplitud cuántica de pasar del antiestado P barra al antiestado final F barra. ¿Vale? CP exige que las 2 cosas sean iguales. Si medimos que son distintas, hemos visto violación de CP. Para ver qué es lo que necesitamos medir, pues dejarme coger arbitrariamente 2 amplitudes T1 y T2, una puede ser el primer diagrama y la otra el segundo diagrama, con fases débiles distintas, es decir, estas fases Φ1 y Φ2 es lo que me den los ángulos de mezcla CKM que aparezcan aquí en los vértices,
Pero luego he añadido dos fases adicionales que son simplemente fases fuertes. ¿Qué es una fase fuerte? Pues es básicamente un desfasaje. Todos sabéis de mecánica cuántica, si habéis estudiado scattering, que aunque el hamiltoniano sea perfectamente hermítico, cuando calculamos en teoría de perturbaciones a órdenes superiores, el rescattering produce desfasajes, ¿vale? Produce partes imaginarias. Eso también lo sabéis del teorema óptico en mecánica cuántica, ¿vale? Y esas fases imaginarias no tienen nada que ver con violación de T o con violación de CP, ¿vale? Simplemente aparecen en el cálculo cuántico de la corrección. Eso quiere decir que si yo aplico una transformación de CP y paso de este proceso al proceso con las correspondientes autoestados, la fase débil cambia de signo, pero la fase fuerte permanece inalterada. Sabiendo eso, el observable que yo puedo medir es la diferencia de probabilidades de los dos procesos, y es una desintegración, diferencia de anchuras. Serán proporcionales al módulo de t al cuadrado, pues simplemente calculáis el módulo al cuadrado de esas cantidades y uno inmediatamente encuentra esta expresión. Y esta expresión tiene cosas que esperábamos y cosas que son a primera vista una sorpresa. La primera, claramente necesitamos dos amplitudes distintas, si no el resultado es cero. Esas dos amplitudes tienen que ser de un orden de magnitud comparable, porque si una es muy pequeña comparada con la otra, el cociente va a estar muy suprimido y será más difícil de medir. Las fases débiles claramente tienen que ser distintas, eso ya lo sabíamos, necesitamos una interferencia, necesitamos fases distintas. La sorpresa es que las fases fuertes también necesitan ser distintas. Y eso es una mala noticia, porque para poder predecir desfasajes necesitamos saber resolver QCD. Y eso en procesos hadrónicos no siempre es fácil, de hecho es un problema muy difícil. Y por lo tanto, a nivel teórico, nuestras incertidumbres necesariamente van a ser grandes. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Os he puesto aquí una serie de medidas experimentales que se han hecho en las B-factories de asimetrías de este tipo. Y se han observado muchos procesos donde se han visto grandes violaciones directas de CP. Directa quiere decir violación en la desintegración, con significancias estadísticas que llevan a las 21 sigmas, o 13 sigmas, 6 sigmas. Por lo tanto, hemos visto violaciones de CP muy grandes, claras, significativas, sabemos cuánto valen. El problema es que no sabemos interpretarlas, y hay muchas. No sabemos interpretarlas porque no conocemos realmente cuál es la predicción del modelo estándar para estas asimetrías. Y es un problema puramente técnico de interacciones fuertes. Por lo tanto, si alguien está buscando un tema de investigación para una tesis muy relevante, pero al mismo tiempo muy difícil, este es un tema, ¿vale? Por supuesto, la probabilidad de tener éxito es baja, pero si uno tiene éxito, realmente haría un breakthrough en el estado actual, ¿vale? Como teórico, yo siento un poco de vergüenza cuando veo estos resultados, porque realmente estoy viendo resultados experimentales muy interesantes que deberíamos ser capaces de interpretar. Por supuesto, lo que hacemos es intentar coger toda la información posible sobre desfasajes a partir de los datos mismos, ¿vale? Y eso se consigue más en procesos como este, donde hay 3 partículas y hay información adicional que podemos obtener. Bien, volvamos a la mezcla de kaones, que es el primer sitio donde en 1964 se observó violación de CP en un laboratorio. He puesto 2 diagramas, se llaman diagramas caja, donde veis un quark de tipo D, emite un W, se transforma en un quark de tipo U, que a su vez emite otro W y se transforma en un quark de tipo S. Es lo mismo que habíamos visto en el proceso suprimido por Jim que hemos visto antes. Pero ahora estos W, en vez de acoplarse a leptones, se acoplan otra vez a quarks. Y el resultado final es que pasamos de un estado ds barra, es decir, de un K0, a un estado S de barra, que es un anti-K0. Por lo tanto, nuestro modelo estándar nos predice que los estados K0 y anti-K0 se mezclan cuánticamente y, por lo tanto, no son estados de masa definida.
no son los autoestados del Hamiltoniano. Bien, esto es muy interesante, por supuesto está muy suprimido. Está muy suprimido porque tengo el mecanismo de Jim en la línea de arriba y tengo el mecanismo de Jim en la línea de abajo. Aquí tengo lo que estoy llamando lambda, pues es justo las combinaciones de V y V daga que habíamos visto en el proceso anterior, y que la suma de lambda I, cuando I suma sobre up, charm y top, es 0. En vez de tener una supresión Jim, tengo 2, porque sumo en esta línea y sumo en esta línea. Y aquí tengo una función de loop, que por supuesto depende de las masas de todos los objetos que hay aquí. Tengo un cálculo hadrónico que necesito hacer, tengo 4 quarks en el estado final y he de calcular este elemento de matriz, pero eso lo hacen los expertos en cálculos por ordenador, por lo tanto estos parámetros hadrónicos son conocidos dentro de pequeños errores. El problema está aquí. ¿Vale? Sabemos que la probabilidad de que se produzca esta transición es muy, muy pequeña, pero es una transición que hemos podido medir. Y la hemos podido medir porque es un efecto cuántico controlable. Estoy seguro que todos habéis estudiado en mecánica cuántica no relativista el problema de un hamiltoniano con 2 niveles. ¿Vale? 2 niveles que se mezclan. En ese momento tenéis una matriz 2×2 en el hamiltoniano que diagonalizáis, y lo que obtenéis es una oscilación cuántica entre los 2 niveles. Se puede medir esa oscilación, se puede medir su frecuencia, y a partir de su frecuencia se puede medir la mezcla entre un estado y el otro estado. Pues aquí es lo mismo. Los autoestados del hamiltoniano serán una mezcla de K0 y K0 barra. Primero, debido a Jim, este efecto es muy, muy pequeño. ¿Cuán pequeño? La diferencia de masas entre los 2 autoestados, dividido por la masa del kaón neutro, la masa común en primera aproximación, es 7 por 10 a la menos 15. Es infinitesimal, sumamente pequeño. Sin embargo, podemos medir la oscilación. Los mejores tests del principio de superposición en mecánica cuántica se han hecho en este sistema, justo por esto. Estos factores también, sobre todo lambda C y lambda T, contienen pequeños parámetros complejos, fases imaginarias, dadas por este parámetro eta, por lo tanto también hay violación de CP, que podemos analizar aquí. Segundo, si por un momento imaginamos que CP es una simetría exacta, C me cambia un K0 entre un K0 barra, paridad me cambia un K0 a menos K0 porque es un pseudoescalar, por lo tanto CP me cambia K0 en menos K0 barra, y eso automáticamente me dice cuáles son las mezclas de K0 y K0 barra que son propias de CP. Son estas mezclas al 50%, con el signo menos, que es lo que llamo el estado K1, es un estado par bajo CP, con el signo más, K2, es un estado impar bajo CP. Por lo tanto, en el límite donde CP se conserva, los coeficientes los tengo totalmente determinados. La mezcla es al 50%. Si hay una pequeña contaminación de CP, la parametrizo con este parámetro epsilon. ¿Vale? Si desarrolláis esto a primer orden en epsilon, porque epsilon es pequeño, lo que encontráis es que el K corto es el estado que es par bajo CP, más una pequeñísima contaminación del otro estado, y el segundo autoestado del hamiltoniano, que le llamo K largo, pues es el estado impar con una pequeña contaminación del estado par. Y esas contaminaciones se pueden medir. La forma más simple de hacerlo es buscar desintegraciones que identifican el kaón que se ha desintegrado. Se llaman flavor specific. Por ejemplo, si un K0 se desintegra semileptónicamente de esta forma, estamos hablando de un quark S barra que se transforma en U barra, por lo tanto emite un W positivo. Ese W positivo solamente puede dar leptones cargados positivamente. La misma desintegración para el K0 barra, lo que se desintegra es un quark S, emitirá un W negativo, solo puede dar leptones con carga negativa. Y la probabilidad de las dos transiciones
en el modelo estándar son transiciones semileptónicas, es idéntico. Por lo tanto, si calculo la diferencia de estas dos anchuras, es decir, cojo un haz de caones largos, que es una mezcla, y mido cuántos sucesos tienen un leptón positivo y cuántos sucesos tienen un leptón negativo. Si es positivo, estoy midiendo la parte P. Si es negativo, estoy midiendo la parte Q. Por lo tanto, la simetría es proporcional a esto. ¿Vale? Esto es proporcional a epsilon, de hecho es su parte real. Es un número que está medido experimentalmente, es 3 por 1000, por lo tanto sabemos cuánto vale epsilon. Lo podemos hacer también midiendo la desintegración de caones largos y cortos a 2 piones. Un estado de 2 piones es par bajo Cp, por lo tanto solamente el caón par bajo Cp, es decir, el caón 1, se puede desintegrar a 2 piones. Esto quiere decir que el K corto se desintegra inmediatamente a 2 piones, mientras que el K largo no puede hacerlo, solo se puede desintegrar a 3 piones, y eso tiene una supresión de espacio de fases muy grandes, ¿vale? Salvo por el hecho de esta pequeña contaminación que introduce el estado par bajo Cp, y por lo tanto a través de este estado sí que se puede desintegrar en 2 piones. Por lo tanto, midiendo estos cocientes tenemos automáticamente una medida de epsilon, esta vez incluyendo su fase, ¿vale? Y eso nos da información directa sobre los parámetros que caen, en particular sobre la fase compleja. En dejarme que salte algunas transparencias porque se está haciendo tarde. En el sistema B0 tenemos exactamente el mismo efecto. Lo único que cambia son que, como tenemos un quark B, pues los elementos CKM que aparecen en los vértices son distintos. Y en este caso, los factores de mezcla que aparecen para el quark up, el quark charm y el quark top son exactamente del mismo tamaño. Y eso quiere decir que el proceso de transición está absolutamente dominado por el quark top, porque la masa del quark top es muy, muy grande comparada con las otras masas. Eso fue una sorpresa cuando se observó por primera vez la mezcla de 0-B0 barra. ¿Vale? Se observó en el experimento Argus, en Hamburgo, ¿vale? Y fue una sorpresa porque todos esperábamos una mezcla bastante más pequeña de la que fue observada. Al observar una mezcla tan grande, la única explicación fue que el top, que no se había descubierto todavía, era mucho más grande de lo que todos pensábamos. De hecho, el top se había estado buscando durante muchos años al nivel de los 30, 40, 50, 60 Hz. Se construyeron aceleradores específicos para encontrarlo, que nunca lo encontraron. Y fue midiendo esta transición, es decir, con física de sabor, que pudimos saber por primera vez que la masa del top era muy, muy pesada. Antes no lo he mencionado, pero en K0, K0 barra ocurrió lo mismo. La medida de la mezcla entre K0 y K0 barra nos dijo cuál era la masa del quark charm antes de que este quark fuera descubierto. Por lo tanto, la física de sabor proporciona información muy importante. Y cuando estoy hablando de quarks que todavía no han sido descubiertos, como ha pasado en estos dos casos, podría hablar de la misma forma, pues si hubiera aquí un nuevo objeto que es intercambiado con una masa más grande, que como tiene la masa muy grande todavía no hemos sido capaces de descubrirlo directamente, pero que podría afectar a una transición de sabor. Por tanto, la física de sabor es sensible a escalas altas. En cualquier caso, para lo que nos interesa, la medida de la transición B0 barra, como esto está dominado por el top, solamente hay una amplitud, esto lo conocemos por cálculos con ordenadores, es la parte fuerte, esta función está totalmente determinada, por lo tanto nos proporciona una medida indirecta de la mezcla top-down. Y eso es uno de los dos números adicionales que os había puesto en la tabla anterior. Si en vez del BD medimos BS, de la misma forma nos da una medida de VTS. Bien, aquí os he puesto números experimentales. Dejadme que solo haga dos comentarios. El primero, como está totalmente dominado por el top,
hay una sola amplitud que contribuye, por lo tanto no puede haber ningún efecto de violación del CP porque no hay ninguna interferencia. El parámetro epsilon para estas mezclas de B0 y B0S están medidos, ¿vale? Y son compatibles con cero. Son muy pequeños, si es que existen. Segundo, la estructura de la matriz PKM que hemos descubierto, midiendo las desintegraciones de quarks en leptones, nos dice que VTS, conecta tercera familia con segunda familia, es mucho más grande que VTD. Y aparece al cuadrado. Por lo tanto, la mezcla de BS tiene que ser mucho más grande que la mezcla de BD. Y eso es lo que hemos medido. Por lo tanto, todo está de acuerdo con el modelo estándar. Bien, en esta transparencia os he dejado simplemente un ejercicio para hacer, que es el mismo problema que habéis resuelto en mecánica cuántica con dos niveles, pues resolverlo explícitamente para el sistema mesón neutro-antimesón neutro. La única diferencia que tenéis que introducir es que como estos objetos se desintegran, hay que añadir una segunda parte en el hamiltoniano que tenga en cuenta las anchuras y también la mezcla de anchuras. Lo demás es lo mismo, es mecánica cuántica no relativista en el sistema en reposo del mesón. ¿Vale? Entonces, comprobar todas las predicciones de los parámetros de mezcla y ver cómo evolucionan en el tiempo. Si yo preparo un mesón que en T igual a 0 es un B0, cómo se mezcla con B0 y B0 barra. ¿Vale? Esto es lo que esperaríais de la evolución temporal normal. Esto es lo que esperaríais de la desintegración normal. Y ahora aquí hay factores de mezcla que son cosenos y senos, dependen del tiempo y están regulados por la diferencia de masas y la diferencia de anchuras. En el sistema BD, la diferencia de anchuras es muy, muy pequeña, por lo tanto, la podéis despreciar. Es delta M lo que os interesa. Bien, voy a saltarme las siguientes transparencias. Aquí veis una oscilación clara. Esta es una medida antigua de Bell que nos está enseñando la oscilación de un B0 en un B0 barra en función del tiempo, y la oscilación la veis clara. Las oscilaciones son distintas en los distintos sistemas. Por ejemplo, he dicho que para el mesón BS, delta M es mucho más grande que para el mesón BB, y eso significa que las oscilaciones son tan rápidas. Aquí he enseñado en función del tiempo simplemente 3 vidas medias del mesón. Tenéis oscilaciones tan rápidas que si no tenéis una resolución temporal suficientemente precisa, eso va a promediar a 0 y no vais a ver nada. Sin embargo, en el mesón BD, empezáis con un mesón que en T igual a 0 era BD. Aquí veis la desintegración exponencial. En T igual a 0 no hay ninguna probabilidad de obtener un B0 barra, pero a medida que el tiempo va transcurriendo, tenéis esa probabilidad, y eso es lo que sois capaces de determinar experimentalmente. Bien, dejadme resumir muy rápidamente lo que viene a continuación, porque no vamos a tener tiempo para describirlo en detalle. Gracias a la oscilación, pues si tenéis, por ejemplo, la desintegración de un mesón B0 en un determinado estado final. Si analizáis esa desintegración en función del tiempo, como existe la probabilidad de que B0 pase a ser B0 barra, y B0 barra, si escogéis bien el estado final, también se puede desintegrar al mismo estado, pues tenéis entonces dos amplitudes distintas para pasar del estado inicial al estado final. Y eso quiere decir que podéis tener interferencias de las dos amplitudes. Para ello tenéis que estar midiendo las oscilaciones. Aquí tengo la evolución de un B0, algo que en T igual a 0 es B0, y va a un estado final, pues tiene una dependencia en coseno de T y una dependencia en seno de T. Y B0 barra lo mismo. ¿Vale? Los parámetros pues dependen de cosas dinámicas, de cuáles son las amplitudes de desintegración o los cocientes de las amplitudes. Por lo tanto, necesitáis cálculos. Pero, como delta gamma es mucho menor que delta M, la mezcla Q sobre P
simplemente está dada por una fase CKM. El módulo es 1. Y no es una sorpresa que sea 1, porque sabemos que en la mezcla no hay ningún efecto de violación de CP, porque en la mezcla está dominado por una amplitud, que es la del torno. Por tanto, esto es una pura fase de los parámetros de CKM y no hay ningún error hadrónico. Si además escogemos bien el estado final, y no voy a decir cómo lo escogemos, lo tenéis en las transparencias, es posible conseguir procesos donde en la asimetría no hay ningún parámetro hadrónico. Simplemente hay el seno de T con delta M producido por la oscilación, hay un seno de un ángulo que tiene que ver con la matriz de CKM, es un ángulo débil, y hay un parámetro que simplemente es un más o un menos, que es lo que me está dando el estado final, es un autoestado de CP, es lo que he escogido para tener esta simplificación, y simplemente este parámetro me dice si es un estado par o impar bajo CP. Eso quiere decir que es posible encontrar observables donde hay medidas limpias de información de la matriz CKM. ¿Vale? Y aquí tenéis el ejemplo más bonito, es un B0 inicialmente, o un B0 barra, el B0 está en azul, el B0 barra está en rojo, es decir, en T igual a 0 habéis elegido un B0 o un B0 barra, se desintegra J psi K corto, ¿vale? Y como veis, hay una diferencia entre el número de sucesos que medís en función del tiempo para B0 y para B0 barra. ¿Vale? Y por lo tanto hay una simetría. Si en vez de K corto cogéis K largo, observáis lo mismo, pero con los papeles cambiados, la simetría está al revés, y eso es simplemente el más o el menos que aparece en el frente de la expresión. Las dos expresiones son complementarias, las dos expresiones, ¿vale?, dan información muy limpia, y eso nos da una medida muy limpia del parámetro CKM. Bien. Resumamos todas las medidas experimentales. Tengo esta relación, que es una relación de unitariedad, tiene que ser igual a 0, pero ahora los tres elementos de esta suma son del mismo tamaño. Por lo tanto, eso me da la ecuación de un triángulo en el plano complejo. He dividido por el término del charm para poner uno de los lados en el eje real, que tiene longitud 1. Si cierran las medidas experimentales a un triángulo, es decir, el vértice me está midiendo en primera aproximación los parámetros ρ y eta de mi parametrización PKM, y lo que hago es poner la información de muchas medidas. Cada medida es un color, un área, ¿vale?, y ver si coinciden o no. Esta medida, este círculo, es la medida de VV. Es una medida utilizando un observable que conserva CP. Este otro círculo de aquí es la medida de la mezcla B0B0 barra, nos mide este lado. Otro observable que conserva CP. Y el resto de las medidas son medidas de los ángulos, son medidas de observables que violan CP. Por ejemplo, el beta que os acabo de enseñar es esta medida. Y lo que vemos es que todas las medidas experimentales coinciden en un único punto, ¿vale?, y coinciden en un único punto con una precisión asombrosa. Por lo tanto, unitariedad se satisface plenamente, el mecanismo de violación de CP del modelo estándar se satisface plenamente, y eso, la primera vez que se observó esta gráfica, fue una sorpresa para muchos, porque CP aparece casi por casualidad en el modelo estándar, ¿vale?, y a pesar de todo, funciona. Por lo tanto, lo único que podemos decir, y ahora ya voy a saltarme todo esto y voy a concluir, es que en este momento el modelo estándar funciona muy bien, incluido el sector de sabor, aunque hay algunas señales que podrían indicar anomalías interesantes que siempre están relacionadas con la tercera familia y que por lo tanto debemos mirar.
debemos tener claro que el sector de sabor ICP realmente no lo entendemos. Aparece ahí de una forma misteriosa, no lo entendemos, pero funciona. Y lo único que sabemos es que está relacionado con el sector de Higgs, que es el gran desconocido en la física actual. Por lo tanto, en mi opinión, hacer experimentos sensibles al Higgs y sensibles al sabor es lo más importante que podemos hacer en este momento. Tiene implicaciones para bariogénesis muy importantes, ¿vale? Y nos abre todo tipo de cuestiones, está relacionados con todas las cosas que no entendemos todavía en la física de partículas, ¿vale? Y estoy seguro que en los próximos 2, 3, 4 años tendremos sorpresas interesantes que vendrán de los distintos experimentos que están funcionando. Muchas gracias y perdón por alargarme un poco. Agradecemos mucho a Tony por el final de este excelente curso que fue a propósito. Creo que puedo dar paso al menos a alguna pregunta urgente. Yo tengo una, pero me gustaría que los estudiantes, los colegas, la pudieran hacer. Si no se deciden, a mi pregunta un poco has contestado justamente al final, pero pues quiero un poco afrontarla de otra manera, ¿no? O sea, podría ser que la solución a la bariogénesis fuera ligada a la explicación de la pequeñez de las masas de los neutrinos y a la vez a una gran unificación mayor de la que hemos visto hasta ahora. Si ese fuera el caso, por desgracia, podría ser inaccesible experimentalmente. Pero pues tú has dejado muy claro que tienes la esperanza de que son medidas de Higgs relacionadas a sabor puedan revelarnos nueva física. Entonces, si podías comentar un poco sobre eso, por favor. Bien, cuando yo hablo de sabor, no hablo solamente de sabor de quarks, también hablo de neutrinos. ¿Vale? Los neutrinos los he dejado aparte porque he despreciado las masas de los neutrinos, pero ahora sabemos que tienen masas, aunque sean pequeños, por lo tanto también hay mezclas equivalentes a estas en el sector de neutrinos y que estamos midiendo continuamente. La diferencia es que en el sector de neutrinos no hay ninguna jerarquía entre esas mezclas, ¿vale? Por lo tanto, la estructura de la matriz de mezcla de neutrinos es totalmente distinta a la estructura de la matriz de mezcla de quarks, y de nuevo no sabemos por qué. Las masas son muchísimo más pequeñas. Eso quiere decir que si me mantengo dentro del modelo estándar y simplemente añado neutrinos right-handed para poder tener masas, pues no hay grandes cambios, salvo las oscilaciones de neutrinos, porque cualquier efecto interesante estará suprimido por masas de neutrinos. Pero en el sector de neutrinos también voy a tener violación de FP, también voy a tener posibilidad de que los neutrinos sean de Majorana, y eso empieza a cambiar las cosas. Y cuando ya hablo de esas cosas, entonces ya estoy hablando de nueva física, por muchas razones. Entonces, sea en el sector de neutrinos, sea en el sector de sabor, de quarks, ¿vale? El sabor va a estar relacionado necesariamente con cualquier tipo de nueva física que aparezca. Y sabemos que esa nueva física tiene que estar ahí, porque sabemos que el modelo estándar, que tiene un mecanismo de CP que está funcionando muy bien, lo he enseñado con ese triángulo y todas esas medidas experimentales, pero sabemos totalmente seguro en este momento que a partir de la fase de la matriz PKM de quarks, con solamente eso no es posible explicar bariogénesis. ¿Vale? Sería posible explicar bariogénesis si al modelo estándar, por ejemplo, le añadimos Higgses adicionales. ¿Vale? O le añadimos algo que ponga más fases complejas. Por lo tanto, para explicar bariogénesis necesitamos nueva física, sea en un sector o sea en el otro sector. ¿Vale? Por lo tanto, los sectores que hay que analizar son el sector de Higgs y sabor entendido de la forma más general posible. Y las informaciones son complementarias, ¿vale? Porque Higgs en LHC lo que estamos buscando es la máxima energía posible y por lo tanto si hay una partícula que se puede detectar directamente a esa energía la vamos a ver y si no, no. En sabor
seremos capaces de ver partículas que no somos capaces de producir directamente, porque podemos ver sus efectos de forma indirecta, como vimos el TOF, como vimos el CHARMM en su momento. Perfecto, pues muchas gracias otra vez, Tony, y esperamos verte pronto con nosotros presencial en una cátedra Augusto García o con cualquier otro motivo. Muchas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Ahora cedo la moderación, creo que a